¿Qué tal? Es un gusto saludarle en este su programa Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Si usted nos sigue a través de la señal internacional por el canal 31.2 de Los Ángeles, California, desde aquí Guadalajara, Jalisco, México, reciba un cordial y afectuoso saludo. Esperamos que usted esté tranquilo, esté en su hogar, no exponiéndose ante la inclemencia del tiempo, ante esta presencia del huracán Patricia. Y le recomendamos que si no tiene que salir de casa, pues no lo haga. Y también seguir todas las indicaciones de las autoridades, no solo en la zona metropolitana, en el municipio donde usted viva, sino también en todo el estado. Esto para no tener que lamentar absolutamente nada. Déjeme darle la bienvenida a mi compañero Jesús Sánchez. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido. Como siempre, un placer, Sergio, amigos de Minuto 44, de platicar de lo que más nos apasiona, que son los deportes. Bien lo comentas, si no tienen por qué salir de casa, mejor quédense para disfrutar Minuto 44 y sobre todo comentar a la gente, Sergio, que las actividades del CODE Jalisco por este huracán Patricia se suspenden el fin de semana. Comú de Zapopan también suspenderá todas las actividades hasta el próximo lunes. Así es que este fin de semana tranquilos, tampoco habrá actividad de fútbol, no habrá actividad el fin de semana por esta situación, así es que quédese mejor en casa y conviva con la familia, que hace falta en los diferentes fines de semana, por lo menos estar conviviendo con la familia y en el hogar. Otro de los eventos que han sido suspendidos es la etapa 7 y 8 del Campeonato Estatal Ecuestre, que la asociación de este deporte, bueno, pues tenía programado realizar este fin de semana en el Country Club, así es que también ha sido suspendida toda la actividad deportiva, prácticamente estamos hablando en todo el estado, esto con el fin de salvaguardar precisamente la integridad de los deportistas, de los padres de familia y por supuesto del público en general. Bien, y entramos en materia en esta noche. Bueno, usted recordará que hemos estado haciendo varios análisis en torno a lo que está sucediendo en el deporte a nivel nacional. La guerra para muchos en torno a lo que son el desconocimiento de algunas de las federaciones deportivas a cargo del titular de la CONADE, el señor Alfredo Castillo. Usted recordará también que en varios programas hemos señalado que por qué no venía, que ya llevaba 6 meses, bueno, pues 2 o 3 días antes de cumplirse, no soy yo creo que nos escuchó, mi querido Jesús, porque 2 o 3 días antes de cumplirse la fecha de los 6 meses al frente de la CONADE, bueno, pues su titular, Alfredo Castillo, visitó nuestro estado. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí con él y bueno, a fin de cuentas, pues ya estuvo aquí precisamente en el estado de Jalisco. Nosotros decíamos y le llegamos a preguntar al titular, ¿de qué sirve que Jalisco sea 16 veces campeón nacional? Y le decíamos a André Marx Miranda, sí, realmente no era tomado en cuenta, ni siquiera por la visita del titular de la CONADE. Bueno, ya apareció en el estado y bueno, platicamos muchos temas en torno a esto y sobre todo la situación que guarda el deporte a nivel nacional, Jesús, con el desconocimiento de las federaciones. Y sobre todo, lo hemos platicado en reiteradas ocasiones, Sergio, la importancia que tiene la visita a Jalisco, la elite en cuanto al deporte está aquí en nuestro estado, sobre todo por la participación en las últimas Olimpiadas Nacionales, y es importante que el encargado del deporte o el encargado de la CONADE está aquí en Jalisco para poder observar qué es lo bien que se está haciendo en el estado para el deporte y sobre todo para poderlo llevar a otros estados que se sigue ese plan, y se tocaron, bien lo dices, muchos temas en esta visita de Alfredo Castillo a Jalisco. Y temas de gran importancia y trascendencia como fue el hecho de que esta situación, el propio titular señala que no es nueva. Vamos a escucharlo de propias palabras del titular Alfredo Castillo. Mucha de mi gente ha estado viniendo de manera recurrente, pero aquí es un poco como con los hijos. Uno tiene que ir a los lugares en donde sabe que hay más problemas y donde tenemos que apretar más. Cuando vemos estados que están funcionando de una u otra forma bien, acaba de estar la semana pasada, por poner un ejemplo, Paco Lara, Valentín fue el responsable del deporte aquí de alto rendimiento, hoy es el subdirector a nivel nacional, conoce perfectamente bien
la situación de Jalisco. Manuel Portilla acaba de estar también por el tema de el voleibol en Puerto Vallarta. Ahorita vamos al Mundial de Trinquete, que también está aquí en Jalisco. Estamos apoyando al Estado en este tipo de eventos. Entonces, no necesariamente o físicamente a veces es necesaria la presencia. La mayoría de ellos yo los vi en Toronto, estuve con ellos en Toronto, y con Andrea he ido en repetidas ocasiones a la CONADE y también estuvimos juntos en Toronto. Entonces, a final de cuentas, el contacto existe y eso es lo importante. Bien, bueno, pues eso es en torno a por qué no había venido el señor Alfredo Castillo, y hay que señalarlo, eso es en abono a la credibilidad, a lo que nosotros habíamos venido manifestando, inclusive que se decía que ni siquiera en la CONADE habían recibido a André Marx Miranda. Bueno, pues usted ya lo escuchó de propias palabras del titular de la CONADE, Alfredo Castillo, en donde, bueno, sí se ha estado al pendiente. Y algo que, bueno, me llama la atención, Jesús, en esto que declaró, es el ejemplo que ponía, ¿no? Es como el hijo o los hijos es en una familia, ¿no? Hay hijos que requieren de mayor atención, como diciendo, Jalisco está bien, no me preocupa, va bien, está en buen desarrollo, sus resultados lo avalan y, bueno, hay que atender otros estados. Algo congruente que quiero pensar, ¿no? Sí, congruente, pero también hace falta, ¿no?, ese reconocimiento para los atletas, para el deporte del estado, ya se da. Y comentar también, hablaba Alfredo Castillo sobre Valentín Yanes. ¿Quién es Valentín Yanes? Estuvo aquí precisamente en el CODE Jalisco, fue una de las mentes importantes para André Marx Miranda en el CODE y ahora está ya en la CONADE. Por eso lo tocaba como una cuestión fundamental Alfredo Castillo. ¿Por qué? Porque fue también importante Valentín Yanes para la trascendencia del deporte en algún momento de Jalisco. Y bueno, yo también tuve la oportunidad de decirle, no hay como estar la cabeza, ¿no? Que decíamos, bueno, pues ya son 6 meses, la misma incertidumbre, la cara de los deportistas le dio gusto recibirlo, por lo menos decirle, es más, en lo personal, su servidor, a la hora que lo saludé, le dije y le jugué una broma, debo de decirle, le dije, sí es de veras, no es holograma, le dio risa. ¿Por qué? Pues porque todo el estado verdaderamente tenía esa necesidad de contar con su presencia por líder, por el contacto. Bien lo dijo, ya había tenido él algún contacto en Toronto, en los Panamericanos, pero no con la comunidad deportiva. No, y había estado en otros estados como Sonora, estuvo, si no mal me falla la memoria, en Sinaloa también, y había mencionado qué es lo que iba a hacer, pero en Jalisco no se sabía qué iba a hacer por el deporte, la CONADE, qué se iba a realizar en beneficio de los mismos atletas, y fue uno de los temas que también tocó el señor Alfredo Castillo. Claro, y déjeme aclararle que para este programa extendimos la invitación al titular del CODE, André Marx Miranda. Lamentablemente, por la situación que se está viviendo del clima del huracán, bueno, pues todas las autoridades en el municipio y en el estado fueron requeridas por el señor gobernador. Y bueno, usted sabe que las instalaciones deportivas en este tipo de casos son verdaderamente un gran pilar para cuestiones de albergues, para poder recabar víveres, en fin, razón por la cual, bueno, pues entendemos el que André no nos haya podido acompañar. Pero bueno, seguimos nosotros con este análisis y con el titular de la CONADE, Alfredo Castillo, al volver de la pausa, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por seguir con nosotros en minuto 44, la verdadera cara del deporte. Y bien, bueno, pues el titular de la CONADE, Alfredo Castillo, en torno a esta problemática que se ha desatado, hay quienes le llaman cacería de brujas, hay quienes le llaman persecución, hay quienes le llaman, bueno, ahora sí que estar detrás de las federaciones, pero él le llama poner orden. Hay quien también dice ya era necesario poner orden en torno a lo que está pasando, Jesús, con las federaciones, los abusos que se han cometido no de reciente tiempo, no, sino de varios años, abusos de los presidentes de federación y sobre todo en los recursos económicos.
dispendios con cucharones grandes, es decir, sin importarles si los deportistas tienen o no recursos, ellos disponen de los recursos, pocos o muchos, que dé la CONADE o la Federación. Yo le llamaría legalidad en el deporte, que eso es importantísimo, que realmente el recurso llegue a los deportistas, porque ellos son a los que se les destina principalmente los recursos para competencias a nivel internacional, para que sigan con la disciplina. Muchos de esos recursos, y ya lo estamos viendo con diferentes federaciones, no llegaban completamente a los deportistas, por eso no se ha podido por lo menos esclarecer en la mesa esta clase de situaciones, así es que ya hacía falta que alguien por lo menos tuviera esa oportunidad de poner cada una de las federaciones las cartas sobre la mesa para que se puedan esclarecer esta clase de situaciones. Eres muy benévolo, dices que algunos, no, la verdad es que se daba en muchas situaciones y en muchos casos lo hemos detectado y en algunas ocasiones sí, muchos abusos por parte de algunas federaciones. Bien, pero ¿qué es lo que dice el titular en torno a esta grave problemática? Alfredo Castillo nos comentó lo siguiente. Esto ha pasado 40 años así, o sea, me sorprende, sí, pero pues esto no empezó a pasar hace una semana o hace 6 meses, esto lleva años sucediendo y yo estoy totalmente sorprendido que nadie se haya percatado o que nadie lo haya denunciado y que nadie lo haya puesto a la vista de todos. Hoy como representante del deporte nacional pues es frustrante ver cómo CONADE no tiene la más mínima facultad. Si yo estoy seguro que Iván va a ser medalla olímpica, pero si mañana Iván no fuera de la gracia del presidente de la federación, no iría a las Olimpiadas. Así haya quedado en segundo lugar en Kazán, así sea campeón en Toronto, así sea subcampeón olímpico, así sea cuarto lugar mundial, así sea premio nacional del deporte. Si el presidente de la federación no quiere, no va. Así de fácil. Entonces, ¿qué le queda a Iván? Pues quedarse callado y trabajar, ¿no? No puede decir nada, sonreír, y lo mismo le pasa a todos los atletas. Por eso vemos que pues, los boxeadores pues hablan en contra de CONADE, pero si hablaran en contra de la Federación de Box, pues no irían a Qatar. Los tiradores con arco de que tienen que vender sus arcos y demás, pues es en contra de la CONADE, pero no de la Federación. Y así vamos a tener, y hoy lo dije en un artículo que escribí, es fácil atacar a la CONADE porque como la CONADE no inscribe a nadie, no tengo la facultad de inscribir a nadie, pues entonces, por más que yo me enoje con Iván, yo no puedo hacer nada. Si la federación lo inscribe, pues Iván va a ir, y si lo inscribe el Comité Olímpico, pues Iván va a ir. Yo no tengo ninguna facultad, entonces hoy por hoy pues es fácil que el atleta a final de cuentas se vaya en contra de CONADE y no de la federación, porque el atleta que se vaya en contra de una federación se acabó su carrera deportiva, así de fácil. El señor Alfredo Castillo habla de 40 años, mi querido Jesús, y bueno, se fue corto, es benévolo, la verdad, porque este problema se viene viviendo desde hace más de estos 40 años. ¿Y qué razón tiene en ese sentido, no? Que nadie haya levantado la voz, y esto incluye a todas las esferas. ¿Por qué? Porque en muchos sectores sabían, conocían, entrenadores, dirigentes que hoy ya no están, porque estamos hablando de un buen tiempo, ¿sí? Gente que estuvo hace 20, 30 años, padecía de lo mismo y sin embargo no levantaban la voz. Sobre todo esto, o sea, no estamos diciéndolo nosotros, no lo dice Alfredo Castillo, es una situación de que hay presidentes en las federaciones que tenían más de 20 años, Sergio. El caso de la Federación de Boxeo, se tiene esa situación, el presidente tiene más de 20 años al frente de esta federación y lo tocaba Alfredo Castillo en este campeonato mundial en el que realmente no se dieron ni siquiera los resultados para los boxeadores, también hay que comentarlo, tanto se estuvo solicitando ese apoyo y ya a la hora de estar al frente de la competencia para conseguir el boleto a Juegos Olímpicos, que eso se puede dar en cualquier deportista, pero por lo menos en este campeonato mundial no se dieron los resultados. Y el ejemplo tan claro que puso, porque ahí estaba el clavadista Iván García y dijo, sé que va a ser medalla olímpica ahora en Río, pero si el muchacho se pelea con su presidente, no llega y se le acaba su carrera, así de grave. ¿Esto qué provoca? Una esclavitud total de nuestros deportistas, que no pueden decir nada, tengan o no tengan la razón,
¿sí? No tienen una libertad de expresión que nosotros en Minuto 44 lo veníamos ya diciendo desde hace mucho tiempo. No son libres. ¿Qué le pasó a Linda Ochoa por aquello del arco? ¿Qué le pasó a Diego Yepes? A Diego este Yepes. mismo año lo analizábamos, el presidente de la Federación de Ciclismo, Edgardo Hernández, tenía los resultados para ir al Campeonato Mundial de Ciclismo, Diego Yepes, y prefirió llevar a puras ciclistas en esa competencia importante. Y fíjate la corriente, y ojalá que de veras tomemos conciencia. Eso es directamente con el deportista. ¿Qué hizo su entrenador? Se cayó. ¿Qué hizo el otro entrenador? ¿Qué hizo la autoridad? Se cayó. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Eso es lo que dice Alfredo Castillo. No se vale que los deportistas estén amarrados de esa manera. Sergio, en competencias internacionales o eventos en los que los deportistas pueden tener mayor fogueo, los mismos entrenadores han tenido que poner de su bolsa para sacar los gastos de los deportistas, para poder pagar la comida, para poder pagar el traslado, y eso es lamentable, no es la principal labor. Y te faltó alguien más, los padres de familia, que son los que verdaderamente soportan y han soportado por muchos años este tipo de situación. Señores, pero uno de los principales puntos a los que vino a anunciar Alfredo Castillo es precisamente el hecho de que Jalisco tendrá, por fin, después de mucho tiempo y de muchos años, un centro de alto rendimiento, el cual será regional. Podrán estar los atletas de alto nivel en Jalisco participando y usando estas instalaciones, pero también en los estados vecinos, cosa que Jalisco ya carecía, y es importante, siendo un punto estratégico en el país, en la zona, porque está Colima, está Nayarit. Será punto de lanza Jalisco. ¿Sí? A partir de que se tenga la realización de este centro de alto rendimiento, es 16 veces campeón nacional Jalisco, y se ha tenido grandes resultados de deportistas de Jalisco a nivel internacional representando a México. Por eso es fundamental el que esa escuela que se viene teniendo, vamos a hablar específicamente de clavados, que se le dé también el reconocimiento. Ahí van, es en todas las disciplinas. No confundamos. Va a ser un centro de alto rendimiento. En todas las disciplinas. Sí, porque otra cosa, perdón Jesús, pero que otra cosa es la escuela de clavados, que ese es otro proyecto que hay que seguirle insistiendo al titular de la CONADE que se haga una realidad. A eso iba. Que se tiene en estos momentos el reconocimiento para algunas de las áreas en términos generales del deporte, pero también hay que decirlo, clavados es una de las disciplinas que ha venido dando resultados en los últimos años y se ha tenido una gran escuela en cuanto a atletas se refiere, y ha sido factor Iván Bautista, y ojalá y pronto se pueda dar, después de este paso del centro de alto rendimiento, ahora a esta escuela de clavados. 220 millones son los que estarán invirtiendo en este centro de alto rendimiento, en el cual ya dio la aprobación el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, con mucho gusto. La verdad es que estuvieron platicando. A fin de cuentas, ahorita la etapa está en todo lo que son, les llaman ellos las corridas financieras. ¿Qué significa esto? Bueno, ver los presupuestos, de qué va a constar, qué va a tener, el terreno. Se dice que ya se tiene el terreno, no lo sabemos todavía, que era una de las razones que esperábamos que estuviera André Márquez Miranda, que nos dijera dónde está ese terreno, en fin, pero bueno, habrá materia para estar dialogando en muchos otros programas más. Mientras tanto, vamos a una pausa y seguimos con este análisis del deporte a nivel nacional con su titular, Alfredo Castillo. Gracias por seguir con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Otro de los puntos que también llamó la atención en la visita de Alfredo Castillo fue el anuncio que hizo mi querido Jesús, en el sentido de que se está realizando esto a nivel nacional, es decir, allá en la Ciudad de México, un centro científico en el cual todos los atletas de todo el país podrán hacer uso y que además ya requiere nuestro país. Escuchemos. Les he dicho, está presupuestado y ya aprobado. Vamos a generar la unidad de preparación física, nutricional, psicología deportiva, medicina del deporte y medicina científica, para que tengamos, yo lo definiría probablemente como una unidad que será la más avanzada de América Latina y probablemente de las más avanzadas del mundo,
hemos destinado ya nuestros recursos haciendo la solicitud para trabajar en ella y que los atletas cuenten con esta unidad en su preparación. Bueno, pues ahí está algo que también hace falta ya, sobre todo en nuestro país, y quisiera recalcar, Jesús, sobre todo en la investigación. Y lamentablemente, bueno, Jalisco, siendo 16 veces campeón nacional, ojalá y pudiera tener un proyecto atractivo en donde se pudiera abrir algún centro ya de investigación en materia del deporte, ¿sí? Y sobre todo complementar lo que hay y seguir creciendo lo que es la medicina del deporte. Yo creo que Jalisco puede soportar esto, ¿no? En países como Estados Unidos, como Alemania, países que han sido potencia a nivel mundial en diferentes competencias, hablamos de Juegos Olímpicos, hablamos de campeonatos mundiales. Es importante la tecnología porque va de la mano con los deportistas y esta unidad que menciona Alfredo Castillo va a ser fundamental para beneficio obviamente de los atletas, para que tengan un mayor aporte en cuanto a la tecnología, en cuanto a la nutrición, que también lo comentaba, y eso puede ser también un apoyo para cada uno de los atletas a nivel nacional e internacional. Que ya se dio un gran adelanto con el laboratorio doping o el laboratorio para detectar y hacer exámenes antidoping y que de alguna manera cumple otras funciones. Otro de los puntos importantes que llama la atención en esta visita fue que mencionó Alfredo Castillo un contubernio entre federaciones mexicanas y federaciones internacionales, y esto agrava la situación del deporte no solo de México, sino de otros países. Escuchemos qué dijo Alfredo Castillo en torno a este tema. Hay un costo que se tiene que pagar, no por nosotros, pero pues parte de este amaciato que ha perjudicado mucho al deporte a nivel mundial es esta complicidad entre federaciones internacionales y nacionales. Las federaciones nacionales votan por un presidente del internacional y muchas veces el del internacional tiene que corresponder ese voto pues apoyándolos, y esta situación pues sin duda nos afecta. Bastaría con que el Estado mexicano dijera que desconoce una federación para que no se tuviera que hacer más, y sin embargo la propia legislación, la Carta Olímpica, los estatutos de las federaciones internacionales y demás, pues se han protegido de manera tal que esa pequeña ventana que se llama Federación Internacional, si la nacional está congraciada con ellos, pues esto se convierte en más difícil. Podemos pagar un costo internacional coyuntural, pero estamos seguros que la presión a final de cuentas del atleta, porque encima de todo la Carta Olímpica, esta famosa carta, habla de proteger al atleta. Entonces esto también nos permite inclusive acudir a instancias internacionales para hacer valer los derechos del deportista, pero creo que ha llegado el momento de acabar con este tipo de cuestiones en donde hay un autoritarismo total por parte de las federaciones internacionales, ¿no? Situación verdaderamente grave, porque imagínese a nivel internacional aliándose con los presidentes de las federaciones en ese sentido. Bueno, va a ser una guerra muy difícil para la CONADE, para Alfredo Castillo. Lo más lamentable es que son jueces y parte, porque no solamente están aliados con la Federación Internacional, muchos de los presidentes de las federaciones mexicanas son parte de una federación internacional. Así es que, ¿quién les puede decir algo si también son miembros de esa misma federación? No se puede recriminar absolutamente nada de lo que hace la federación si también están involucrados con los que al final determinan quién está como presidente, o ahí mismo lo decía Alfredo Castillo, quién es el que elige al presidente de la Federación Mexicana. Claro, hay que señalar que en ese sentido Alfredo Castillo hablaba y se refería de la Carta Olímpica. Esta Carta Olímpica es una carta en la cual los países afiliados la firman y específicamente señala en alguno de sus puntos que el país se compromete a dar recursos para poder promover a nivel internacional y apoyar a los deportistas de cada uno de los países. Lo que no dice esta Carta Olímpica es que aquel que reciba recursos
tiene la obligación de comprobarlo. Entonces ahí muy abusadamente todos los presidentes de federación van y le piden esos recursos que están obligados los países por haber firmado esa carta a otorgarlo a las federaciones. Y cuando, en este caso, Alfredo Castillo, la CONADE, les dice, aquí tienes el recurso, ya lo utilizaste, ahora dime qué fue lo que hiciste con ese recurso. Muy indignados los presidentes de federaciones dicen rápidamente, no puedes pedirme eso, no me puedes exigir que yo te dé cuentas, y me acojo a la Carta Olímpica que dice que no puedes intervenir en la privacidad de las federaciones. Mire qué chistosos, ¿no? Cuando se trata de pedir, a eso sí exigen. Cuando se trata de dar cuentas, no las dan, que es una obligación moral, una responsabilidad. Y el hecho de que la Carta Olímpica haya o tenga esa laguna no los exime, pero ellos muy abusadamente pues lo hacen valer, y ese es uno de los graves problemas que está enfrentando actualmente el deporte en México. Digo, esto es para que de alguna manera nos expliquemos, y porque muchos presidentes de federación dicen, me acojo a la Carta Olímpica. Sí, no, pues pero al final hay que decirlo, el que otorga ese recurso es la CONADE. Por eso está Alfredo Castillo con esta cuestión de las federaciones para analizar qué es lo que se está haciendo con el recurso federal, para que llegue a los deportistas, y por qué no pensar que es una de las opciones que a mí se me haría adecuada, Sergio, si no se está presentando por parte de las diferentes federaciones, el dejar claro en qué se está utilizando el recurso, y que ojalá y pueda analizar Alfredo Castillo directamente, estar mediante los deportistas que se les esté brindando el apoyo. Si no hay esa situación, porque ya pasó, y lo escuchamos en el audio anterior, en esa situación con boxeo, que los mismos boxeadores estaban solicitando y recriminando a la CONADE. Ahí la cuestión es recriminar a su propia federación, y si no se hacen las cosas... Pero estás escuchando también que si te vas y te peleas en tu federación, se te acabó tu carrera, entonces ¿qué vas a hacer? Por eso Alfredo Castillo, en este audio que acabamos de escuchar, habla que habrá un costo, sí, tanto para deportistas como para deportes a nivel internacional en nuestro país. Así es que no nos escandalicemos. ¿Por qué? Porque efectivamente, donde sí hay que escandalizarnos es la mentalidad de nuestros dirigentes. No entiendo, Jesús y amigos, yo no entiendo por qué esa actitud de alevosía y ventaja, de aprovechar, de ambición de los presidentes. Creo que lo honrado es decir, si tú me ayudaste con gastos, lo mínimo que tengo que hacer yo por agradecimiento es rendirte cuentas, decirte en qué me gasté tu dinero, el dinero del pueblo, el dinero de usted que paga, porque todos son impuestos, y ni siquiera pensar y actuar así. La verdad, qué bajo es tener a esos dirigentes como encabezan el deporte, de grandes deportistas. O sea, ahora se levantan el cuello, se indignan. Vergüenza deberían de tener, porque se les está ayudando, no son sus recursos, y además esos recursos no son para que usted y su familia, hablo de presidentes de federación, vivan como reyes, no, es para que se los distribuyan a las necesidades de todos los deportistas. Vamos a hacer una pausa, seguimos en Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Como es costumbre, le damos la bienvenida a el licenciado Saúl Joaquín Figueroa, Premio Jalisco al Deporte 2013-2014. Mi querido licenciado, ¿cómo estás? ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Estamos muy bien, Sergio, y el día de hoy nuestra aportación será en torno a la Universidad Nacional del año que viene, 2016. Adelante. Tú sabes, Sergio, en días pasados la Universidad de Guadalajara, el Gobierno del Estado y el Consejo Nacional del Deporte Estudiantil firmaron la convocatoria de la Universidad Nacional 2016, para la cual se encuentra con un espacio, se tiene ahora un espacio de 6 meses, a fin de lograr la pertinente organización de un gran evento que habrá de durar 15 días y que se llevará a cabo del domingo 24 de abril al domingo 8 de mayo del año siguiente. La sede, naturalmente, es la propia Universidad de Guadalajara,
y por supuesto se cuenta con el apoyo del gobierno de Jalisco. Este es un evento singular por la cantidad de participantes. Estamos pensando que alrededor de los 7,000 jóvenes de todos los estados del país y de la mayor parte de las universidades reconocidas compiten en 19 deportes, y la sede es precisamente la zona metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta. Es normal que para este tipo de eventos no solo se circunscriba la acción a la adecuada organización, sino que de forma paralela las selecciones de la universidad sede sean apoyados de tal manera que aspiren, soportados en los recursos extras que se otorgan, a obtener el campeonato nacional por puntos y por medallas de este macroevento universitario, y así sustituir a la actual campeona, la Universidad Autónoma de Nuevo León, en este lugar de honor deportivo. Estamos seguros que las autoridades universitarias han apreciado los diversos y variados ángulos que inciden en este tipo de eventos, de los cuales uno de singular importancia es mostrar los avances que en materia deportiva ha desarrollado la universidad sede, de forma que la organización del evento se convierte en un auténtico escaparate para mostrar al mundo universitario nacional no solo los avances académicos, sino particularmente las altas capacidades físico-deportivas desarrolladas en los jóvenes integrantes de la comunidad universitaria de nuestra alma mater. Nuestros mejores parabienes en el desarrollo de esta empresa deportiva que otorga la oportunidad de mostrar la gran universidad que es la UDG, no solo en el ámbito de los estudios, sino también en la bondadosa práctica deportiva expresada en esta singular ocasión por las selecciones universitarias que seguramente competirán con la alta aspiración de coronarse campeones aquí, en la sede de su propia casa de estudios. Le preguntamos a los seguidores de Minuto 44, ¿creen ustedes que el apoyo para la organización de esta Universidad Nacional será plataforma sostenible y, claro, de largo aliento para el deporte universitario en general? Nos despedimos de ustedes recordándoles la importancia de la práctica deportiva, deseándoles los máximos beneficios de su ejercicio. Muchas gracias por su amable atención. Mil gracias, licenciado. Y bueno, qué tiempos aquellos en los que a ti te tocaron vivir precisamente, en donde la Universidad de Guadalajara aportaba el 50% de lo que eran las elecciones nacionales. Así es que ojalá que verdaderamente se pueda recuperar este tipo de situaciones que se daban en tiempos de antaño. Mil gracias, licenciado. Al contrario, Sergio, muchísimas gracias. Y que por cierto, bueno, pues el propio gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, en esta firma señalaba que por alguna razón se rompió esa liga entre el deporte universitario y el gobierno del estado, pero que con la firma que se hizo prácticamente ya, Jesús, en días pasados, se comprometió tanto el gobierno estatal como la universidad a través de nuestro rector, bueno, que estamos viendo precisamente la firma de este convenio, esta convocatoria, hay que señalarlo bien, es la convocatoria ya oficial en donde se designa sede oficial de la Universidad 2016 a la Universidad de Guadalajara. Y decíamos, bueno, pues qué tan trascendente ese anuncio que ha hecho el gobernador, que gobierno y universidad trabajarán juntos verdaderamente a partir de esta firma, ¿no? Y eso también le abre una posibilidad a los deportistas que por una u otra razón dejaban o el deporte o dejaban los estudios. Y ahora eso les abre una posibilidad a seguir con los dos, a seguir con los estudios y con la educación después de esta situación. Esto va en torno a lo que es la práctica y levantar otra vez ese desarrollo, productividad de deportistas universitarios que sí en los últimos años se había terminado. Bien, vamos a hacer una pausa, volvemos aquí en Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Otro de los anuncios que llamaron la atención en la visita de Alfredo Castillo fue esto que hablaba de que se tendría
la situación que se está generando en el deporte está obligando a que en un futuro no muy lejano se tenga que estar firmando, Jesús, un cierto contrato entre dependencia y deportista. Ojo, llama la atención, ¿por qué? Porque esto no se había visto anteriormente, se ve en el profesionalismo, mas no en el deporte amateur. Entonces, el esquema del profesionalismo está invadiendo el deporte amateur. ¿Hasta qué punto verdaderamente puede ser benéfico? Vamos a escuchar qué es lo que dijo Alfredo Castillo en torno a esto y luego lo dialogamos. Los atletas de alto rendimiento tienen que ir a hacer su programa anual de trabajo a la CONADE, que sea validado por nosotros, y prácticamente tenemos que llegar a lo que sería un contrato. Los atletas tienen derecho, por supuesto, pero también deben de tener obligaciones, los entrenadores todos. Entonces nosotros nos obligamos a solventar todas estas competencias, preparaciones, operaciones, contingencias y demás, pero tú estás obligado también a esto, ¿no? Tiene que ser de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, la Olimpiada Nacional empezó como una gran idea que tenía una finalidad que era detectar talento. El problema es que se detectó el talento, pero hasta ahí. O sea, el campeón de esgrima del 2008, pues no sabemos dónde esté. El campeón de remo del 2011 tampoco. Entonces llegamos a un extremo en donde había 26,000 atletas en Nuevo León este año, y desfondó al estado de Nuevo León y prácticamente al 80% de los institutos del deporte los dejó sin recursos, solo por mandar a los atletas a la Olimpiada. Entonces, la idea de la Olimpiada es que vayan única y exclusivamente los mejores, poner ciertos parámetros, no hacer un tema demográfico en donde tengan que intervenir absolutamente todos, y los que califiquen den el tiempo, den el registro y demás. La idea es precisamente detectar a los mejores. Las federaciones estarán fuera de la Olimpiada Nacional, abusaron, y ellos a veces, para poder permitir que el atleta compitiera, pues hacían eventos y cobraban por todos esos eventos. Eso también desfondaba a los institutos del deporte y luego obligaba a capacitaciones que también tenían que ser pagadas, que también era un costo económico para el Instituto del Deporte, y en ese sentido pues, será responsable la CONADE con los institutos para mandar a sus atletas, y irán únicamente los que tengan ciertos tiempos, registros y demás, y la idea es que de estos grandes talentos que se llega a detectar, los podamos canalizar a las unidades de alto rendimiento para que ahí continúen sus estudios, que al final esa es la idea. Mi querido Jesús, ¿qué opinión te merece esto del contrato que se hablaba? Que él utiliza esa palabra de contrato. Es ¿no? importantísimo. Hablamos de una especie de carta compromiso, porque los contratos se podrían denominar en el profesionalismo, que es cuando se tiene algún incentivo económico de por medio. Aquí es una carta compromiso del atleta y también a qué se compromete la CONADE con el deportista. Y no es un incentivo, es devengan un sueldo porque se les paga. Así es, por lo que están realizando. Exactamente. Ese es el contrato. Es bueno para el deportista porque no tienes garantías de que te pueda beneficiar la CONADE. Ahora ya con esta carta compromiso o contrato, como lo define Alfredo Castillo, ya va a tener beneficios el deportista y también el compromiso del atleta con la CONADE, que eso es fundamental, y las dos partes van a salir beneficiadas, que eso es lo mejor. Y que él hablaba de algo que es muy cierto, el deportista que se le apoya en su desarrollo, en toda su trayectoria, tiene una obligación también. ¿Cómo retribuir el deportista con la sociedad que le ayudó? Resultados. Pues resultados en primera instancia cuando estás en tu etapa muy fuerte, ¿no? Pero igual en muchos países hemos visto también en un esquema similar, que después de que termina tu carrera, tú aportas y te dan un sueldo determinado, pero además no es muy elevado, vamos a decir, llega a una tasa normal, permíteme, y por X tiempo
tú te vas a desempeñar como maestro y es como aportas, ¿no? Esto lo tienen en algunos otros países, Sergio, y eso ha cambiado la mentalidad inclusive de los mismos deportistas. Claro. Porque esto te compromete ya a hacer una imagen como atleta, a cuidarte en lo personal y a cuidarte también en los alimentos, a ser un deportista en toda la extensión de la palabra, porque ya vas a tener por lo menos una obligación con la CONADE. Bien, eso es en torno a esto. Hablaba también de la Olimpiada. En ese sentido, algo muy importante que se le ha criticado mucho, que limitó hasta los 17 años la Olimpiada y además se reducirá. Señores, tiene algo de sentido y esa es mi opinión en lo personal. Cuando uno llega a los Juegos Olímpicos llegan los mejores y no llegan 100, 200. Por cada uno de los deportes, llega un grupo de 30, 40 que son los mejores. Así es que el esquema que se tiene para la Olimpiada, yo creo que tiene un sentido del que él hablaba. Además de que reduces gastos, porque es un dineral el que se va debido a tanta cantidad. Esto no significa que se vaya a frenar el desarrollo, no. Hay que buscar la manera en el estado y cada uno de los estados promover constantemente las competencias. ¿Para qué? Para que cuando llegue la Olimpiada Nacional, tú ya tengas preparado a los mejores atletas que te van a representar. ¿Por qué la edad? ¿Por qué 17 años? Porque tenemos precisamente, aquí escuchamos a la Universidad Nacional. ¿Qué sigue después de la Olimpiada Nacional? Viene la Universiada. Por eso son 17 años el límite, para hacer una especie como de selectivo, ¿no? Para diferentes eventos internacionales y tomarlos realmente a los deportistas que tienen condiciones y ponerles un límite de edad, porque hay muchos atletas que participan en la Olimpiada Nacional, Sergio, y que realmente deberían de estar en otra instancia ya, no quedarse en la Olimpiada Nacional. Que esto sirva para fogueo de atletas o para inicio de muchos atletas y que den el paso ya a la Universidad Nacional o a otra clase de eventos. Él fue muy claro, Jesús, al decir, ¿dónde están los campeones del 2011 en cualquier deporte? ¿Dónde están ahorita? O sea, ¿por qué no se les dio un seguimiento? Entonces, ¿qué pasa? Hay que reestructurar y canalizar adecuadamente a todos y cada uno de los campeones. Y esto debe de ser a través de los institutos, a través del Estado para las siguientes categorías. Y fuera las federaciones, ahí lo Y comentaba, porque se benefician no solamente en la Olimpiada Nacional. Hemos escuchado de atletas que inclusive les daban un porcentaje a las federaciones y lo comentamos en programas anteriores. Les cobran, que es diferente. Porque no, una cosa es cuando tú dices un deportista, te doy un regalo, bueno, pues él me lo dio. Pero cobraban. Pero te dicen, del premio tú tienes la obligación de darme del 7 al 14% del premio. Eso es en atletismo, una de las federaciones que tiene mayores problemas y que ahora amenaza al titular diciéndole que la carta y que la ONU. Señores, hay que tener un poquito de vergüenza, por favor, y hay que ponernos a trabajar. Vamos a hacer una pausa más, regresamos, minuto 44. Una de las cuestiones que a lo mejor usted ya en casa se esté preguntando, yo ya me la pregunto desde hace tiempo, algunos también se han hecho ya este cuestionamiento. ¿Cuál? Se lo preguntamos claramente. ¿Será factible que termine la obra que inició Alfredo Castillo? Esto fue lo que nos contestó. No lo sé, la verdad, no lo sé. Sé que es una tarea muy compleja, sé que genero muchos enemigos con lo que estoy diciendo y declarando, sé que políticamente no es lo correcto, pero es la realidad, yo así lo veo y creo que esto es lo que estamos enfrentando, pero considero que si no lo hacemos ahorita nunca lo vamos a hacer y estos chicos, estos atletas, los padres se merecen que hagamos este trabajo para el beneficio de sus hijos, porque a mí en lo personal como padre de familia me dolería muchísimo que mi hijo se haya entrenado 6, 8 horas diarias y que un día un presidente de federación le corte su carrera simplemente porque yo le resulto antipático una situación de ese tipo y él realmente persiguió un sueño por toda su vida. Entonces tenemos que buscar que este tipo de injusticias nunca pasen. Y otra pregunta importantísima, ¿cuál es el futuro que ve Alfredo Castillo para el deporte en nuestro país? Escuchemos. Efectivamente, la Carta Olímpica es como el eslogan de Fair Play de FIFA, ¿no?
Nosotros no tenemos facultades para poder modificarla, pero sí les diría que yo creo que la crisis que se está viviendo a nivel internacional de credibilidad de estos organismos supranacionales seguramente va a generar que en el futuro el deporte tenga que ser llevado a cabo por la ONU o por la UNESCO o la UNICEF, porque a final de cuentas son los estados los que hacen las aportaciones, son los que invierten en los deportistas, y pareciera que estamos trabajando para una asociación que no es un estado, pero que muchas veces tiene más fuerza que un estado. Entonces, independientemente de la Carta Olímpica, CONADE no nos van a dar la facultad del Comité Olímpico Internacional de inscribir atletas, lo tengo claro y lo he repetido en varias ocasiones. No tenemos la facultad de inscribirlos en mundiales y las federaciones internacionales. Es una de las aberraciones que yo he comentado con legisladores que tiene la actual ley. CONADE puede desconocer una federación, pero si la Federación Internacional la sigue reconociendo, la federación puede seguir actuando. Es un absurdo, viola la soberanía de un país, y ojalá que en el futuro podamos juntar a la mayoría de los ministros del deporte del mundo para tomar una decisión y para analizar esta circunstancia. Ya el ministro de Inglaterra lo hizo en relación a la FIFA. Yo estoy totalmente de acuerdo. La Carta Olímpica, a final de cuentas, es como una carta de principios que excluye al Estado, y si excluye al Estado, pues que lo excluya también de otorgar los recursos económicos. Conceptos muy claros y muy sólidos. Nos tenemos que ir, mi querido Jesús. Si va a salir con mucho cuidado por el huracán, y sobre todo hay que apoyar a nuestros hermanos damnificados. Bien, gracias. Les recuerdo, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Lo esperamos la próxima semana.